Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Yo lo que vengo a hablar ahora es la estructura molecular de los virus. Primero, antes de hablar de la estructura molecular de los virus, necesitaríamos tener una pequeña definición de qué es un virus. Bueno, pues un virus en biología es un agente infeccioso microscópico o celular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN rodeadas de proteína. Ahora, un pequeño resumen de lo que estaremos viendo después, que será descomponiendo cada parte del virus. Un virus se compone de un genoma de ADN o ARN en el interior de una cubierta de proteína llamada cápside. Algunos virus tienen una envoltura de membrana externa. Los virus son muy diversos, vienen en diferentes formas y estructuras, tienen diferentes tipos de genomas e infectan diferentes bases. La primera parte que estaremos describiendo sobre el virus será la proteína S. La proteína S es lo señalado en la imagen que parecen picos en la superficie del virus. Esta proteína se encarga de adherirse a otras células con el fin de infectarlas y reproducirse. Esta proteína está compuesta por entre 1160 a 1400 aminoácidos dependiendo del tipo de virus. La siguiente parte que describiremos es la proteína M. La proteína M son los pequeños rectángulos color verde señalados en la imagen del virus. Estos se encargan de proteger el ARN o el ADN que se lleva en el interior junto a las proteínas C, también llamadas proteínas de envoltura. Y también se encargan de identificar qué tipo de células se encuentran alrededor. La proteína E. La proteína E es la encargada de proteger el ARN o el ADN que se encuentra en el interior del virus. Esta proteína también permite que el ARN o el ADN se introduzca en el huésped para reproducirse y infectarlo. Y por último, el ARN o ADN. El ARN o ADN es lo que trae el virus en su interior y es lo que permite que el virus se reproduzca a la hora de adherirse a un huésped. Normalmente el material genético ingresa y empieza a multiplicarse adentro del organismo, afectando y así creando muchos más virus por medio del ingreso del ARN o ADN. Y ahora un pequeño video que resumirá, eh, que resumirá lo que hemos visto anteriormente, que son las partes del ADN o ARN y la cápside y todas las fibras y proteínas que hemos visto. Los virus, cuya palabra significa veneno, son agentes infecciosos microscópicos acelulares, es decir, que no son células o no están compuestos de células. Y además solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Además, son muy pequeñitos. Estamos hablando que pueden medir entre 5 o 300 nanómetros. ¿Pero qué son los nanómetros? Bueno, imagínate un metro dividido en un billón de partes. Uno de esos billones de partes es un nanómetro. Son realmente pequeños. Son tan pequeñitos que no los podemos ver en un microscopio compuesto común. Los virus no se consideran seres vivos debido a que carecen de algunas de las características de estos, como por ejemplo, al ser acelulares, carecen de organelos. Además, no producen proteínas a pesar de que éstas forman parte de su estructura. No tienen autonomía para moverse o reproducirse. Es decir, si yo me voy a enfermar de gripa por acción de un virus, no quiere decir que el virus vaya hacia mí, sino que tal vez porque alguien estornude enfrente de mí o yo tome en algún vaso contaminado, el virus va a llegar a mí. Pero no es porque sea de manera autónoma. Y además, se considera que algunas de las partes de los virus, como por ejemplo las proteínas, vienen de partes celulares. Estructuralmente hablando, todos los virus son muy diferentes entre sí. Sin embargo, se caracterizan por tener dos elementos en común. Son hebras de material genético que están rodeadas por una capa proteica. Pueden tener más características o diferencias entre ellos, pero de manera general podemos definirlos así. Los virus tienen a su alrededor una cápsida, la cual es una cubierta que está compuesta de varias proteínas. Cada una de las unidades que conforman a la cápsida
recibe el nombre de capsómeros. Dentro de la cápsida está muy bien protegido el material genético. El material genético es en algunos virus ADN y en otros ARN. Algunos virus tienen fibras. Estas fibras son marcadores moleculares que les permiten de alguna forma identificar a su célula huésped específica. Recordemos que los virus infectan a cierto tipo de células dependiendo el tipo de virus que sea. Algunos pueden infectar a las bacterias y reciben el nombre de bacteriófagos. Este, por ejemplo, que está aquí en la imagen, es un modelo esquemático del adenovirus, el cual nos da la gripa común. Como te mencionaba hace un momento, aquellos virus que infectan a las bacterias reciben el nombre de bacteriófagos. Este bacteriófago que estás viendo en la imagen es uno de los más estudiados. Hay diferentes formas, no todos son iguales a estos. Aquí también podemos identificar los elementos comunes a todos los virus, como por ejemplo el material genético y además la cápsida. Sin embargo, las fibras de este bacteriófago son distintas y están adheridas a la cola. Algunos virus tienen RNA en vez de ADN y estos se consideran retrovirus. Se caracterizan por tener una enzima conocida como retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Esta tiene como trabajo elaborar ADN a partir de RNA. Si te das cuenta, cuando tú estudiaste ciclo celular y replicación del ADN en la mitosis, te acuerdas que dentro del ADN está la información genética para generar al ARN. En este caso, el retrovirus lo hace de manera invertida. Como ya había indicado desde el principio, un virus para replicarse debe penetrar a una célula huésped. A esto se le conoce como infección viral. El virus se adhiere a la célula huésped mediante receptores específicos y pues la infecta. De hecho, existen dos tipos de ciclos de replicación en los virus, que son ciclos líticos o ciclos lisogénicos. Estos ciclos los vas a encontrar en otros videos que te dejaré en la descripción. Bueno, y esa sería toda la presentación acerca de la estructura molecular del virus. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante el tema, pues es un tema que lamentablemente está de moda por la situación de pandemia en la que nos encontramos. Yo sé que Ignacio habló de los virus en general, ¿verdad? Pero nosotros pues estamos protegiéndonos de no ser infectados por el COVID. Entre los datos interesantes, lo que nos explicaba Ignacio, es que los virus tienen una información genética en su interior. Puede ser un ARN o un ADN, ¿verdad? Están protegidos por una cápside. Esa está compuesta por proteínas